Pues yo me llamo Eduardo Padilla del Olmo, nací en Padilla de Abajo y hace muchos años, el 13 de julio de 1940. Pues empezaba, no sé, pues a arar ahora, que se llamaba alzar. Y pues no sé, todo con mulas y pocas vacas que había, no sé si había 3 o 4 pares de vacas, los demás pues mulas. Pues mira, la vida era aquí durísima, muy dura, era muy difícil, porque la vida del campo, pues aquí era, ya ves, con las mulas y los burros, trabajaban con burros, pues era una vida dura, y en cuanto éramos un poco mayorcicas, pues ya teníamos que ir a respirar o pues, al campo. Y después, más adelante, pues se daba otra vuelta a las tierras, que era vinar. Después ya venía la siega, que vamos, había en el campo pues muchísima gente, igual 200 o 300 personas. Que venían en cuadrillas y hacían la comida. Tenían que hacer la comida las amas, y les llevaban la comida y se quedaban en el campo. Allí dormían y todo, los segadores. Mondando, no como ahora que se tira herbicida, mondar era quitar los cardos, quitar las hierbas malas de los trigos o las cebadas y eso. Yo, ¿sabes lo que es arrastrar los morenales? Cuando hacen la morena, pues cuando carrean, por ejemplo, pues lo que queda, pues arrastrarlo, al hacer la morena, lo que queda, eso al principio, pero a pelar, a quitar cardos, ¿sabes? Mondar, eso se llama mondar, quitar cardos, y luego coger a máquina decíamos, era coger los brazaos y hacer la morena, y luego arrastrar, que se llama arrastrar donde estaban los abrazaos, o sea, todo eso. A esparcer, yo he ido a esparcer basura, sabes que iban con el carro con la basura, iban de jamontoncillos, eso sí lo habrás conocido tú, y luego íbamos y lo esparcíamos con una pala, hacer así para un lado y para otro, esparcerlo, eso era esparcer. Y se hacía a mano, con una azadilla pequeñita, estrecha, pues iban las mujeres, igual iban 8 mujeres o 4, depende de sitios, y estaba todo lleno, el campo era alegre, ahora es triste, vas por el campo y te da pena ir. Antes era alegre, era uno que cantaba, el otro que no sé qué, el otro estaba lleno de gente. Y después pues venía pues, lo fuerte, la siega, lo del campo, cuando estabas segando, pues qué sé yo, 4 cada máquina, pues 4, si había 60 labradores, pues echan 60, más de 250 personas en el campo. La máquina, yo ya he conocido por la máquina de segar. Ahora, los que tenían poco, pues al dalle lo segaban. Por ejemplo, aquí mi padre, pues lo segaba al dalle. El dalle, ¿sabes cuál es? La guadaña. Sí, sí. Y después lo más duro que venía era cuando ibas a carrear, que a la 1 de la mañana, pues ibas a carrear. Echabas 2 carros allá en el campo, otros iban a las 12, yo era de los que iba a la 1, mitad y mitad íbamos más o menos. Pues, como lo hacías, tú ibas a arar y a carrear, ibas a la labor del campo. Ibas todos los días, hasta ahora la cruz de Mercadí se cultivaba 2 veces, o sea, se aprovechaba. Después ya venía pues, llevar la basura al campo, y a las tierras y tal, y después ya venía la sementera, que ya también era menos duro, claro. Y se sembraba a máquina, tirada por las mulas, claro, tenías que arrastrarlo, hacerlo, todo. O sea, que aquí en este pueblo se hacían las cosas muy bien, y de hecho tenía fama por todos los pueblos, ¿eh? Y ahora por la cruz se terminaba de alzar. Y luego empezabas a vinar, a dar la segunda vuelta que no vinar. Pues normalmente para la fiesta ya se terminaba, lo más fuerte se terminaba siempre.
por supuesto. Me acuerdo de un año que no, porque empezó a llover, y eso sí que daba trabajo, la lluvia. Cuando te pedaba la trilla, la tenías que dar la vuelta para que se secara. Pues en vez de tardar un día con la trilla, pues tardabas 2 o 3 hasta que se secara. Pero lo demás fue un año, no sé qué año fue, pero vamos, que todos tardamos después de la fiesta, trillábamos. Trillar he trillado, pero no mucho, ¿eh? No mucho, porque como siempre hemos sido muchos, pues he tenido que estar en casa. Pero sí que he trillado, ¿eh? Como no me voy a trillar. Sí, te daban licencia para trabajar los domingos sobre la iglesia, te daba la licencia sobre San Pedro. San Pedro ya te daban que podías trabajar los domingos y estabas todos los días trabajando, menos Santiago. El día de Santiago se hacía fiesta y el día de la Virgen, el día 15 de agosto. Pues el trabajo en la viña pues era cavarla, que era un poco más dura, cavar toda la viña, todo lo que surco, y pues en una semana prácticamente lo hacías, porque claro, no había viñas pues para el gasto un poco más. Y luego los majuelos, pues vendimiar, y después en marzo cuando podaban, en febrero, apañar, que llamábamos, que era coger los palos y hacer manojo, hacerles manojos. Todo eso lo he hecho yo, claro. La uva se recogía más o menos a mediados de octubre, sobre el Pilar o así se vendimiaba, y era un poco sucio, pero a mí me gustaba. Bueno, ahora se empezaba a podarla y a continuación se ponía ahora por la cruz un poco más tarde a cavarlas con el Picacho. Y después hasta que venía, se daba 2 vueltas con el Picacho. Tras secar se segaba poco. Para tomar el vino, pues a primeros, últimos de noviembre, a primeros de diciembre. Había aquí unos cazadores muy buenos, había aquí, pero iban a su aire, no había como ahora. Ahora, veda sí que había, veda había, porque dice, ya se ha abierto la veda, ya, pero muy acá la veda, antes todo el mundo hacía lo que quería. Se cogían la escopeta y ya estaba. Tenían licencia, claro, o sea que eso. Y había unos cuantos cazadores muy buenos. El padre de Dioscoro era un cazador muy bueno. El padre de este que se llamaba Eusebio Arias, ese también tenía fama de muy buen cazador. Bueno, había muchos. Es un médico que te digo yo que se llamaba Susinio. Ese era muy buen cazador también. O sea que... Las hornichas. El que tenía cuadra, pues en las cuadras. Y el que no, pues a la hornicha. La hornicha es, ya sabes cómo es, así la trebe de que llamábamos, ahí para meter la leña y todo eso alrededor. Esa es la única forma de calentarse. ¿Y en las camas? En las camas, pues ladrillos. Se calentaba el ladrillo, se envolvía en un trapo, y se metía y se calentaba un poco la cama. Se hacía mucho frío, si no, no. O sea, se hacía mucho frío, si no, no se tomaba el trabajo de... ¿Y cómo os lavabais o qué hacíais? ¡Uy, eso qué difícil es! Igual que los gatos, un poco por encima y ya está. O sea que... Pero entonces, ¿no olíais o no olíais? Oh, sí, pero como olíamos todos iguales, no pasaba nada. ¿Y no os lavabais el fin de semana o el domingo o no? Sí, pero igual que los gatos, un poco por encima. Sí, sí. ¿Cómo calentabais agua? Bueno, en las hornichas. Siempre había una olla allí con agua, una olla grande, teníamos siempre al lado, la que tenía pote. Un pote es un cacharrito de metal con 4 patas. Y la gente bien tenía pote. Y ahí se tenía el agua caliente siempre. Y las que no, pues teníamos una olla. Y ya cuando ya éramos mayores, pues ya nos lavamos la cabeza con sosa, con las bolas maravillosas que llamábamos, que cómo no nos habremos quedado calvas todas, pero nos quedaba un pelo precioso, fíjate con sosa. Otra cosa,
y te daba vueltas por todas las esquinas, ¿eh? Pierde cuidado que no... Y ibas así detrás de él, te sentía, y volvía la cachava y te pegaba. De chaval nos pegaba cachavazos. Porque daba un bando, el alguacil, cogía llevaba un tamboril y iba tocando y se paraba en las esquinas. Y decían, por orden del señor alcalde se hace saber, esa era la entradilla, tal y tal y tal y tal. O sea, lo que sería, pero siempre era lo mismo, por orden del señor alcalde se hace saber. ¿Y quiénes eran el alguacil o quiénes eran? Pues conocía al señor Quirino, ¿cómo te digo yo? Un señor que tenía pata de palo, era cojo, tenía la pata de palo, que luego era panadero, cocía. Ese le conocí yo muchos años. Y después estuvo el Laurentino, ese estuvo de alguacil, o sea que... Y luego estuvo Rogaciano, pero ya muy acá. Las escuelas son pues, más o menos como se ve el edificio ahora, actualmente. Aquí en las escuelas estas concretamente nos calentábamos en invierno con una estufa de leña, prueba evidente que todavía se ve el agujero, y había unos 45 o 46 críos y el maestro se ponía a la espalda mía, allá atrás, ahí se colocaba el maestro y vivía una fila de pupitres a un lado, a la margen izquierda, y otra fila de pupitres a la margen derecha. Yo he tenido 4 maestros. Don Donato es el que más tiempo hemos tenido, el hermano del hijo de doña Constancia, digo, el marido. Y él enseñaba que era de Villasantino. Escuela, lo primero que se hacía, se formaba y a cantar el Cara al Sol. Esto... Lo primero. Y después ya, pues, a seguir ya la escuela. Y luego cantábamos, pues bueno, cuando la guerra, pues cantábamos el Cara al Sol y el Legionario. O sea, que todas esas canciones cantábamos. Ya sabéis, la escuela de los niños y la escuela de las niñas. Pues bueno, en aquella época, como había mucha miseria, no había ni siquiera un reloj en la escuela de las niñas. Y teníamos que ir donde don Donato a preguntarle, decía doña Constancia, id a preguntar a Donato a ver qué hora es. Y era muy guasón este señor, y muy serio al mismo tiempo. Estaban entonces las escuelas llenas, éramos pues a lo mejor 40 niños y 40 niñas. Y entonces pues los chicos, pues claro, cuando veían entrar una niña ya se echaban a reír. Y teníamos que ir hasta arriba del todo, y le preguntaba, le decíamos, ¿qué ha dicho doña Constancia? ¿Qué hora es? Y don Donato nos decía, di a la Constancia, que es la hora de ayer a estas horas. Pues era la escuela muy incómoda porque no teníamos calor. En invierno cuando hacía tanto frío llevábamos un canto caliente que le calentábamos en la hornilla y llevábamos el canto caliente para las manos porque se nos quedaban entumidas. Y éramos muchas niñas, 73 niñas éramos, o 74 conocí yo. La escuela llena, abarrotada, claro. Y luego después pusieron un tubo para calentar, un tubo con cemento que lo hizo Zósimo, pero tiraba muy mal. Lo encendíamos hacia humo, nos teníamos que salir fuera y era peor el remedio que la enfermedad. Sí, o sea que... En cambio los chicos tenían una estufa, el maestro discurrió, tenían una estufilla en medio de esas de leña y tenían más calor. Los chicos pues jugábamos, bajábamos abajo al cerquito, al lado de la iglesia, en lo que jugábamos al balón. Pues había muchos juegos, a la soga, que llamábamos, a la comba, al marro, que era cogernos unas a otras, al escondite, sí, había muchos juegos. O sea, ya no me acuerdo de más, pero sí, había mucho. Al truque, que hacíamos un cuadro y 4 casitas, vamos como estas, tirábamos una teja y con eso jugábamos. Por la tarde no hacíamos más que labores,
coser, aprender a coser. Las chicas, los chicos, por eso los chicos sabían más que las chicas. Había dos enciclopedias, una era más chica y otra más grande, que era ya de tercero. Después estaban los que enseñaban primero las letras para aprender a leer. Había un cartel, ¿te acuerdas, Julián? Con unas cuantas letras y decían qué letra es esta, la. Sí, el maestro ya ponía allí las letras. Y íbamos aprendiendo. Y poco a poco íbamos aprendiendo y ya nos daban unos cuadernos de caligrafía para ir aprendiendo. Y ya pasábamos después, ya cuando aprendíamos a leer, nos daban una enciclopedia y para escribir usábamos una pizarra con un lapicero y en esa pizarra pues íbamos escribiendo y que servía, pues claro, después la borrábamos y eso era pues, más o menos lo que se usaba. Los mayores eran los que enseñaban a los pequeños y entonces aprendían los unos de los otros. Los pequeños aprendían de los mayores y los mayores estaban tan unidos que tenían que mirar a ver cómo aprendían ellos para después enseñar a los pequeños. Como castigo, pues había unos que pegaban más, otros pegaban menos, algunos igual les ponían de rodillas, otros les ponían contra la pared. Pues si no nos sabíamos la lección, nos dejaban sin comer, cerradas en la escuela, y no comíamos. Hasta qué sé qué hora. Aquí, si a algunos se sabía la lección o cosa de esta, pues cogían y nos dejaban en la escuela sin comer. Sé que cuando teníamos ganas de hacer una necesidad, pedíamos permiso al maestro, el maestro nos dejaba salir y las necesidades pues eran abajo en el patio. Se bajaba a la calle y... Pues se han podrido los postes esos. Sí, Ahí, allito Cristo. sí, ahí se meaban A orinar, los postes de la plaza, uno. Pero bueno, eso estaba generalizado para todo el pueblo. Sí, 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 sí. Pues la vida nuestra era una vida un poco durita. Teníamos que trabajar mucho, luego teníamos muchos hijos, teníamos animales de todas las clases, como digo yo, y teníamos que estar pues a una cosa, a otra y a todo. Y luego yo aquí encima no tenía nadie, que estaba viviendo yo sola y tenía 5 hijos. Pues me ha tocado trabajar bastante, nos ha tocado trabajar bastante y a todo. Teníamos que ir a lavar, teníamos que hacer todas las cosas nosotras. Yo vamos, era la vida bastante difícil. Que vivimos mucho mejor ahora que somos mayores que cuando éramos jóvenes. Y luego no teníamos comodidades en las casas. Todo lo teníamos que hacer con leña, con palos, para calentar la gloria, para hacer... Ni teníamos nevera, ni teníamos lavadora, no teníamos de nada. Yo con el carro de vender sardinas me iba algunos días para llevar la ropa y ataba ya la mula en el río y íbamos a lavar, porque aquí no había agua. Hasta que se secaba el arroyo. Cuando se secaba el arroyo, se iba a Torrecilla. Y si en Torrecilla, por lo que sería, ya estaba muy sucia el agua o la que tenía burras, se iba al Vado. El Vado es el río de Grijalba, que se iba por ahí por la empinada, derecho, muy bien. Y allí se lavaba, en el Vado, que llamábamos. Pues lavábamos ahí en los lavaderos. Ahí lavo yo. Lo que es que ahora ya, pues, todo eso ya, pues, ya ha terminado. Porque ahora con las lavadoras... Pues la vida en Padilla era un poco más difícil que lo que estamos ahora, porque no teníamos agua, lo primero. Teníamos que ir a un pozo a recoger el agua para poder beber. Pues de la fuente esa del lugar, que llamábamos, y si hacía mucho frío o nevaba, como entonces nevaba tanto que no se podía ir, pues en los pozos, aquí en este pozo, y el pozo del señor Sebastián, que llamábamos, que es donde tiene Primitivo, esa caseta que tiene Primitivo, que allí había un pozo muy bueno.
y mitad pueblo iba allá y la mitad pueblo a este. Pues el pan cocíamos, mi suegra tenía un horno y cocíamos, yo le ayudábamos y luego pues repartíamos el pan entre nosotras. Tenía horno yo en casa, ¿Cada cuánto hacías pan? pues cada 15 días cocíamos. Me ayudaba una señora, la Carmen, no sé si te acordarás de Anastasio y la Carmen, pues esa iba a ayudarme a cocer. Siempre me ayudaba. No había descanso. ¿Qué descanso íbamos a tener, hijo? Teniendo animales, ni domingos, venir a misa, ni domingo, ni nada, no había descanso. Daban veladeros, se juntaban en una casa y cada una, la una hilaba, la otra cosía, la otra hacían pues labores, los domingos pues a jugar a las cartas. O sea que esa es la vida de las mujeres. De noche cosíamos, bajábamos una bombilla que teníamos en la cocina y allí nos juntábamos las vecinas y cada una hacíamos una labor. Y por la mañana madrugábamos y ya tenías que salir, tenías unas cabras, unas ovejas, una vaca o lo que tendrías en casa. Yeguas, que menudas corridas que me hacían dar alguna vez, porque se me escapaban. Sí. Sí, eso es verdad, eso es verdad. ¿Ibas detrás de ellas? ¿Qué remedio me quedaba más que ir corriendo detrás de ellas? Las soltaba porque entonces había borín, que ya sabrás que es verdad. Había borín y las soltábamos y en vez de ir al borín, pues me marchaban para allá pues a correrlas detrás de ellas para traerlas para casa. Y yo he conocido en mi casa candil, qué sé yo, los años. O sea, en mi casa igual hasta el 39, hasta el 49 no hubo luz eléctrica. Pues teníamos, yo gracias a Dios te voy a decir que tuve de las primeras una nevera. Tenemos unos amigos que venían por aquí de un primo mío y me decían, ¿pero qué atrasada vives? Y dice, te voy a traer una nevera muy pronto, de las primeras. Te voy a decir que iban muchas del pueblo a llevar a la nevera mía las comidas. Con un candil, que es como de materiales, como una candileta así de plomo, de ese estilo. O un quinqué, pero el quinqué ya más acá, y el carburo, un carburo también. Carburo que era con carburo, y salía la llama por la bujía muy bien. El tiempo que podíamos, pues teníamos que hacer la ropa a los niños y coser, porque antes se cosía mucho, se aprovechaba todo, de lo uno para el otro, arreglarlo y hacer. No teníamos un momento libre, ni en el invierno pues aprovechábamos para hacer calcetines, para hacer jerseys, para hacer cositas para los niños. Faldas de mucho vuelo, muy largas, y luego el pañuelo negro ahí atado, la chambra que llamaban, la chambra que era una blusa encima de la falda, pero eso ya después ya llevaban bata, las mujeres un poco larguitas, las medias negras, siempre medias negras, y ya llevaban bata, pero yo he conocido faldas, claro, faldas de esas que te digo. Y luego todo el día, si llovía, como si no llovía, no teníamos ropa en condiciones, no es como ahora que nos sobra de todo. Y llevábamos un mantón, que se llevaba entonces un mantón de merino, le llamaban, y llevabas unas malas botas o en albarcas, y lo que te caía del mantón te se metía por las botas o en las albarcas, todo el día ya mojadas. Coger el chico un racimo de uvas y restregártele bien por la cara. ¿Y a eso se le llamaba? Lagarejo. Y lo hacían, pues íbamos en cuadrilla y iba una cuadrilla de chicos, ¡hola! Venían los chicos a las chicas a hacerles el lagarejo, que se llamaba. Y te daba un gusto que no veas. Mira, cuando se iba por agua a la fuente, se iba por las tardes a por agua a la fuente, o como había tantas novenas y tantos rosarios, pues se salía del rosario, que era por la tarde, y a la salida del rosario pues ya estaban los chicos allí, a cada uno el que le gustaba a cada uno, y ya pues se iba con la chica. O de paseo, porque antes se paseaba mucho por la carretera, como no había coches, pues íbamos, tapábamos toda la carretera. Y ya iban los chicos también por detrás, le daban con el pie a la chica que le parecería, y la chica se quedaba atrás, y ya iban de paseo el chico y la chica. Y luego en el baile, claro, en el baile que
pues allí pues ya se acababan de relacionar, pero en el paseo también. Pues mira, muy sencillamente, estábamos ahí todas las chicas juntas, me acuerdo como si fuera hoy, ahí en el remanso de ahí en esa caseta, se presentaron los chicos, nos pusimos a hablar unas con otras, algunas aceptamos, otras no, pero así me hice yo novio. Después ya le gusté y ya cuando iba al baile a buscar a la colla. Pues mira, enramaban a las mozas, cortaban, ya sabes, de los chopos, cortaban ramas y se las ponían a las mozas. Pero, por ejemplo, tú eras novia de Carmen, pues tú no enramabas a Carmen, porque dice que decían que el que enramaba no la encamaba. Eso era una tontería, pero bueno, pero mandaba a otro, dice, oye, enrama bien ahí. Ahora, si un chico tenía inquina con una chica por lo que sería, pues iba y ponía cardos, ponía unos cardos en la ventana. O sea que eso era... Pues eran unas fiestas muy bonitas. Por la mañana íbamos a misa, luego salíamos y teníamos baile en la plaza. Y después, pues oye, como además había más, venía mucha, no es como ahora, venía mucha gente. Pues mira, la víspera traían la música ya, porque se quedaban aquí los músicos, no era como ahora que marchan. Y entonces se iban a la sala, daban el pasacalles, que llamaba. Toda la chiquillería marchaba detrás de los músicos. Entonces se bailaba mucho y todo. Venían de todos los pueblos a bailar el día de la fiesta. Y ya por San José, pues también se iba a bailar a Margar de joven. Me ha gustado bailar, ¿qué te voy a decir? Pues tampoco es ningún pecado, ¿no? Había mucho baile, mucho en la plaza, todos nos reunían. En la plaza venían los confiteros a por las almendras y después nos íbamos, te quiero decir, a hacer la comida, ya veníamos otra vez porque era distinto, había rosario y había de todo, no es como ahora. Ahora llega la fiesta, la misa y se acabó. Entonces no, entonces también veníamos. Después de eso veníamos al rosario y todo de la fiesta. Y después pues al baile. Y allí llevaban unos porrones de vino y escabeche, solían llevar. Y allí pues todo el mundo lo celebraba allí, escabeche y vino. Y allí pues tocaban, por ejemplo, mi padre, que era muy entusiasta, decía, toca en el mundo. Pues tocaban esa pieza en el mundo. El otro decía, pues toca esto, lo que sea. Y tocaban, estaban un rato tocando los músicos, hasta que acababan y eso, hasta el día siguiente. Luego nos daban las dianas por todas las casas. Y salían, se metían hasta, les levantaba de la cama, no era como ahora. Entonces era muy distintas las cosas, distintas en esto de divertirse y eso. Y de la diana, pues iban por todas las casas. Ahora llevan deprisa y corriendo. Antes se les sacaba también, algunas a desayuno les sacábamos. Al día siguiente eran las dianas, que iban a las mozas, ¿eh? Entonces no era todo el mundo, no, solo donde había chicas. Allí daban la diana, que se decía, los chicos enramaban, San Juan el Verde, en este otro no, en el seco no se enramaba. El segundo día, como era la misa de difuntos, pues también teníamos que madrugar. Y veníamos a misa y después igual, parecido. Y después de salir de misa, pues a bailar. Se bailaba ahí en la Plaza Mayor, no allá. Por la mañana, se entiende. Por la tarde era allá. Y salían muy pronto, a las 6 yo creo que ya estaban tocando los músicos. Y bueno, pues menudo baile. Después tenían descanso y luego volvían a salir pues hasta las 12 a lo mejor, más no. Hombre, te da un poco pena, porque ves que los pueblos están desapareciendo, todos. Ya no, o sea, en general, hay muy pocos pueblos que aumente la población, muy pocos pueblos, porque hablas con la gente y muy pocos pueblos aumentan. Entonces te da pena que los pueblos desaparezcan. Ya no hay tampoco mucho
mucha gente. Eso es lo que da pena. Estos pueblos, nos da mucha pena que se acaben. Para mí, me da mucha pena que estos pueblos, con lo que han sido, tal el movimiento, el jaleo que ha habido, que se están quedando tan tristes, tan poca gente. Y ya, pues, si veníamos mucha gente a la bodega, estaba lleno de, venías a merendar casi todos los domingos, a almorzar todos los domingos, había gente por las bodegas, ahora ni nadie, ahora da pena. Antes en el pueblo había gente, ahora no son, ahora te vas por la calle y no encuentras a nadie. Yo he ido hasta la carretera ahora, pues no he encontrado a nadie. Solo os he visto a vosotros que venís para acá, así. Digo, va, me vuelvo. Y me he vuelto, pero aquí hay muchos días que no veis a nadie. Pues era otra vida entonces, pero no lo hemos pasado bien.